Ciertamente es complejo y voy a tratar, como yo siempre he insistido, en ser lo más preciso y puntual posible. Ojalá lo consiga, porque hablar de corrupción en general es abordar una temática que hoy en día es de lo más compleja y sobre todo insatisfactoria. Pero bueno, el esfuerzo vale la pena. Y voy a trabajar en dos grandes temas. El primero es la propia noción de corrupción, en los términos cómo se aborda. Voy a trabajar 4 enfoques muy puntuales, por cierto: el enfoque conceptual, el enfoque de política criminal, el enfoque dogmático y el enfoque criminológico. Y el segundo punto, si me alcanza el tiempo y por cierto su paciencia, se refiere ya propiamente al ámbito de la persecución de la corrupción desde la perspectiva del derecho procesal penal. 2 puntos previos y algunos ítems que me parece importante expresar. Y obviamente fijaré algunos de ellos porque el tiempo no me va a alcanzar. No cabe duda que atravesamos una crisis. La expansión de la criminalidad funcionarial es a todas luces evidente y parecería que las respuestas sancionadoras no están teniendo éxitos, por lo que el gran desafío es lograr que funcione y con ello cumplir un principio constitucional implícito de igual fuerza normativa: combatir la corrupción del mejor modo posible, respetando los principios fundamentales del derecho sancionador. Ahora, desde el enfoque conceptual, un gran filósofo mexicano como el profesor Vázquez Cardoso nos considera que en esta perspectiva hay 3 datos característicos que no nos deben pasar por alto. El primer dato característico es que el hecho de que la corrupción es un fenómeno omnipresente, que presenta un carácter permanente. Existe en todo tipo de regímenes políticos y cruza todos los sectores sociales, sin perjuicio de entender, por supuesto, que los regímenes democráticos son los que están en mejor condición para frenarla. La corrupción, en suma, dice el profesor Vázquez, es inevitable. El segundo dato característico es que la corrupción está vinculada a un sistema normativo, a un conjunto de reglas vigentes que regulan una determinada práctica social. Existen en esa perspectiva diversos tipos de corrupción: corrupción política, administrativa, judicial, universitaria, empresarial, etc. Lo relevante para definirla siempre son las competencias públicas del funcionario, lo que ahora se llama en términos funcionalistas el rol que desempeña. La corrupción, además, está vinculada a un sistema, ya he dicho, normativo fundamental. Y en tercer lugar, el tercer dato característico es que en la corrupción siempre es necesaria la presencia de una autoridad que se llama, en términos filosóficos, un decisor, un agente público con capacidad para tomar decisiones y cuya actividad está sujeta a determinados tipos de deberes, los cuales se vulneran, de suerte que puede ser visto como un acto de deslealtad o hasta traición con respecto al sistema de reglas que el decisor asumió voluntariamente, cuyo reproche moral dependerá de la calidad moral del sistema de reglas frente al que el sujeto es desleal. Se trata en consecuencia de la defraudación de un compromiso de quien voluntariamente asumió para decir a favor
de la comunidad y no lo hace. Formalmente se requiere de un nombramiento o de una elección y materialmente de la asunción de las competencias que pueden clasificarse, como plantea el profesor Vilces Chinchayán, en conductas de abuso, conductas de gestión y conductas de aprovechamiento. Creo que estos son puntos básicos de cómo entender este fenómeno omnicomprensivo. Ahora, en clave político-criminal, nuestro sistema penal asumió varias medidas represivas, más allá de que el sistema social ha incluido medidas puramente preventivas. Y destaco 6 medidas represivas que ha ido asumiendo progresivamente en nuestro ordenamiento jurídico y especialmente en los últimos años. Primera, el aumento de penas. Aunque la línea de populismo penal no ha sido lo drástica que se impuso para la delincuencia sexual y la delincuencia violenta y organizada, en la que ha proliferado en este tipo de delincuencia el recurso a la cadena perpetua, o como se llama en México, prisión vitalicia. Los delitos asociados a la corrupción incorporados al Código Penal, concusión, colusión, peculado, malversación, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, a partir de la ley 30.111 de 26 de noviembre de 2013 hasta el decreto legislativo 1688 de 2 de octubre de 2024, pasando como leyes intermedias por el decreto legislativo 1243 del 2016 y la ley 31.178 de abril del año 2021, vieron elevadas las penas bajo el recurso a la intensificación de la pena privativa de libertad. Amén, además, de comprender modalidades específicas de cohecho pasivo y activo cometido por jueces, fiscales, árbitros y otros de un lado y de policías por otro lado. Así, en esta línea de acentuación de la represión, los delitos más graves son los de colusión agravada de segundo grado por personas integrantes a una organización criminal, afectación a programas asistenciales y calamidad pública, que la ley prevé entre 15 y 20 años de privación de libertad, y el delito de enriquecimiento ilícito con agravantes cuando son cometidos por integrantes de alta dirección de organismos públicos y los altos funcionarios públicos a que hace mención la Constitución, que prevé entre 10 y 15 años de privación de libertad, y otros delitos que superan el estándar de 5 años de privación de libertad como mínimo, que son los de peculado con agravantes entre 8 a 15, cohecho pasivo propio, las 2 modalidades agravadas de 6 a 10 y de 8 a 10, y otras formas de cohecho pasivo, específico y policial, 6 a 12 años y 8 a 12 años. El aumento de las penas, pues, es una nota característica en el sistema de lucha contra la corrupción, aunque, insisto, no ha sido el kit del mecanismo más agravatorio que ha sufrido la delincuencia sexual y la violenta. Segunda medida represiva, lo que se llama la expulsión del sistema mediante la pena de inhabilitación, ¿no? Esta pena, cuando es temporal, alcanza de los 5 años a los 20 años, conforme a la ley 31.178 de abril del 2021, que modificó el artículo 426 del Código Penal. Y cuando es perpetua, porque hay inhabilitación perpetua, el funcionario nunca puede ingresar al servicio público. Incluso la Ley de Reforma Constitucional 31.043 de 15 de septiembre de 2020 prohíbe a quien ha sido condenado por la comisión de un delito doloso en primera instancia postular a cargos de elección popular. Empero, la Ley 30.407
del año 2016 no contempló la incapacidad definitiva de funcionarios en centros educativos y universidades para los delitos de corrupción. Esta pena perpetua, en todo caso, cuando es perpetua, puede merecer su revisión cuando se cumplan 20 años de inhabilitación. Acá digo un tema. Una sentencia de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema estimó, frente a una inaplicación y consulta hecha por una sala superior, que la pena de inhabilitación perpetua era una pena inconstitucional. Sin embargo, si nuestro Tribunal Constitucional y el grueso de los tribunales constitucionales en el mundo, e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sostenido que cuando hay revisabilidad en tiempos predeterminados, no se puede entender que esta pena es inconstitucional. Mutatis mutandis. La pena de inhabilitación absoluta o perpetua, entre comillas, es revisable, al igual que la pena privativa de libertad de cadena perpetua. En consiguiente, no hay problema aquí en estos temas. Y se los digo por nosotros hemos dictado no hace mucho una sentencia en esos términos. Tercera medida, el adelantamiento de la intervención penal, en que se resalta la configuración en sede funcionarial de delito de peligro abstracto, lo que guarda relación con el artículo 3, apartado 2 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que estipula que en estos delitos, salvo disposición en contrario o expresamente definida, no será necesario que los delitos produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado. Los casos típicos, como sabemos, son los de colusión simple y negociación incompatible, en que no se requiere agravio o perjuicio. Y de otro lado, el delito de cohecho es un delito de mera actividad. No necesita que el funcionario realice efectivamente los actos funcionariales que motivaron el soborno, porque solo se castiga el pacto venal. La cuarta medida es la pena efectiva, que en los delitos funcionariales se concretó con la ley 32.258 de marzo de 2025. Si bien el decreto legislativo 1585 de noviembre de 2023 modificó el artículo 57 del Código Penal sobre condena condicional, aumentando a 5 años, de 4 a 5, el límite para imponerla, la primera ley, 32.258, la prohibió para los delitos de colusión, peculado, malversación con agravantes, cohecho pasivo específico, jueces y fiscales, corrupción pasiva de auxilios jurisdiccionales y enriquecimiento ilícito. Pero raramente no comprendió los casos de tráfico de influencias. No lo comprendió. Incluso el artículo 2 del Código Procesal Penal prohíbe utilizar un criterio de oportunidad en estos delitos. No es pues muy coherente nuestro sistema penal en materia de pena efectiva. Luego viene la imprescriptibilidad, que en nuestro código, en nuestra Constitución, tiene una regla específica en el artículo 41, último párrafo, que fue introducida por la Ley de Reforma Constitucional 30.650 de 20 de agosto de 2017, que dice nuestro precepto constitucional que el delito funcionarial es imprescriptible en los supuestos más graves conforme al principio de legalidad. Sin embargo, nuestro legislador, pese al tiempo transcurrido desde el año 2017, no ha identificado los casos de imprescriptibilidad. Por eso que no hay todavía posibilidad de declarar imprescriptible un delito de corrupción. En todo caso, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 29, estableció la necesidad de fijar un plazo de prescripción amplio y además fijar un plazo mayor o interrumpir la prescripción cuando el reo haya eludido la administración de justicia.
Saben ustedes que la gran discusión vino con motivo del Acuerdo Plenario 5/2023 y las leyes 31.751 de 25 de mayo del 23 y 32.104 de 28 de julio de 2024, solo respecto a la suspensión de la prescripción por inicio del proceso penal, que esas fijaron en 1 año, pero que la Corte Suprema consideró inconstitucional por vulnerar el principio de proporcionalidad. El tema es que en los casos en que el Tribunal Constitucional ha trabajado estos temas, se ha pronunciado, no ha sido lo enfático que corresponde para decir si en efecto esas dos leyes son o no son constitucionales. No ha sido enfático. Por allí, aparentemente, considera el Tribunal Constitucional, en homenaje al legislador, que lo que ha hecho es cumplir una opción que el ordenamiento le faculta. Pero que lo diga, pues no se ha dicho. Y luego tenemos finalmente el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, que es otro instrumento necesarísimo para combatir la corrupción. Nosotros, conforme al artículo 26 de la Convención en mención y siguiendo parcialmente el modelo italiano, incorporamos la llamada responsabilidad administrativa penal de las personas jurídicas. Hasta seguimos hasta la denominación italiana, por si acaso. Asumimos el modelo, pero ahora, desde la perspectiva de la concepción normativa, dogmática, asumimos el modelo del injusto propio de las personas jurídicas y como tal de la figura de los llamados en doctrina delitos corporativos. La última reforma de la ley 30.424 es la ley 31.640 del año 2023, que señaló que los delitos corporativos funcionales son los siguientes: colusión, cohecho, activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico y puso tráfico de influencias. Esos delitos pueden ser cometidos por personas jurídicas, que son sujetos activos entonces del delito, son partes procesales, pasivas, y como tal pueden sufrir incluso medidas de coerción, que no son las que fije el código, medidas de coerción reales, son personales, medidas personales. La dogmática contemporánea procesal es clarísima en el tema. Son medidas procesales, que no interdictivas, son personales. Muy bien. Ahora, en clave dogmática, siempre resulta necesario enfrentar una discusión muy antigua. Si hay diferencias en el mundo del derecho sancionador entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Se han ensayado, saben ustedes, varias concepciones para diferenciarlos, de las cuantitativas, las cualitativas y las mixtas. Pero si hay algo que uno debe tener presente, es la protección estatal de ciertos intereses y el normal desarrollo de la sociedad, que es lo que se busca tutelar. La intervención penal, cuando es penal, que no administrativa, cuando es penal, acá lanzo un deber ser. Ha de poner el acento no solo en qué se protege, qué interés protege, sino fundamentalmente en la clase de conducta que se intenta reprimir, qué esencia de conducta es apta para ser legítimamente criminalizada. Y se parte de dos ideas. Los ataques a la administración pública inciden en una institución básica y esencial para el funcionamiento social. Y dos, los factores a considerar son
Primero, la existencia de un deber positivo del funcionario, pues debe garantizar que el curso de lesión o de peligro de donde quiera que venga no afectará a la administración o al particular. Y dos, en la forma como ejerce sus competencias, concretándose en si lo hace abusando de ellas o aprovechándose de la gestión o simplemente de la oportunidad de su ejercicio para obtener un provecho económico o de cualesquiera clase, de otra índole. Sabemos nosotros que el ordenamiento jurídico exige de las personas un determinado comportamiento para afianzar las condiciones básicas de la sociedad, tutelas individuales y tutelas colectivas. En materia de la administración pública, que es un dato muy central, el Estado asume la tarea de gestionar una serie de actividades para consolidar la organización de la sociedad, por lo que criminaliza las conductas que las afectan por ser la administración pública un instrumento al servicio de los ciudadanos. El interés merecedor de tutela se centra, pues, en la actividad pública, los servicios que los distintos poderes del Estado prestan a los ciudadanos en el entorno del Estado constitucional. En cada tipo delictivo contra la administración pública es posible distinguir una mayor afección a una parcela, a una función o a un principio que debe inspirar la actuación de cada una de las administraciones públicas, nacional, regional, local y de los entes autárquicos. Acá lo que me parece importante es que el derecho penal tiene criterios de imputación mucho más rígidos por la calidad de las conductas que reprime. Son las conductas más graves, sino porque además le rodea de garantías como reserva de ley, mandato de determinación, necesidad al menos de lesividad potencial de la conducta, un concepto múltiple de intervención en el hecho, autoría más complicidad, y el principio de culpabilidad basado en el hecho propio, que no lo tiene en esta dimensión el derecho administrativo sancionador. La razón de ser de un injusto administrativo no está en la perturbación social del hecho concreto, sino en la idea del funcionamiento del global del sector social regulado. La imputación penal sigue criterios de imputación personal de un injusto propio, mientras que el derecho administrativo sigue criterios de afectación general, por lo que no tiene por qué ser tan estricto en la imputación. Por tanto, hoy en día parece resurgir con mucho más fuerza el concepto de diferencias cualitativas. ¿Y esto por qué se dice? Porque esto va a permitir declarar ilegítimas algunos tipos delictivos que no se enfrascan, que no tienen estas necesidades de tutela penal. Eso es muy importante. Y además, tener muy en claro cuando hay un nebis in idem. Ahí está por eso es que he dicho esto. Claro, de modo general. Pero me parece importante que ustedes tengan muy presentes. Y porque además con ello viene otro tema, que tenemos un concepto propio, una noción propia de quién es un funcionario servidor público, que en términos de derecho penal hay que verlo como una sinónima. Las diferencias que establece entre funcionario y servidor el derecho administrativo no son relevantes para el derecho penal, de ninguna manera. Y nosotros, el Código Penal tiene una concepción mucho más amplia de lo que es a efectos penales un funcionario público. A los funcionarios o servidores públicos, trato como sinonimia, se les sanciona por no haber cumplido con aquello a que era exigible en función del rol que desempeñaban. Se les castiga porque ese incumplimiento de sus deberes positivos
genera una desvinculación con el compromiso asumido para gestionar, administrar, velar por los intereses que la sociedad le encomendó. En clave criminológica y punto final en este primer punto, tenemos que tener presente, como previene el profesor del Moral García y juez de la Corte Suprema de España, que se está por lo general, esto ustedes ya lo saben, ante delincuentes por cálculo se llama, delincuentes por cálculo, que la corrupción es un delito premeditado y por cálculo, que la connivencia y complicidad entre quienes los presencian genera una opacidad que dificulta su descubrimiento, pues no son delitos fácilmente detectables. La cifra negra es alta, más aún, como dice Gómez Colomer, cuando la globalización, la ampliación de mercados hace tremendamente más complicada su prueba, que la corrupción es algo que se va larvando poco a poco en una estructura de poder y que va adquiriendo dimensiones variables más o menos estables a lo largo del tiempo. Por lo general, además, también se dice que una de las características del acto corrupto es la intervención de varias personas en su comisión o alrededor de su comisión. Se dice, en clave criminológica, que es un delito participativo, en el que una de las partes intenta influir en el comportamiento de la otra a través de promesas, amenazas o prestaciones prohibidas, por lo que desde esta perspectiva los tipos fundamentales de la corrupción serían el soborno y la extorsión. El objetivo del acto corrupto es la obtención de un beneficio adicional, que se llama beneficio extraposicional, al que se recibe como consecuencia de la infracción de los deberes positivos por parte del funcionario. La corrupción, pues, tiene dos componentes: abuso de una posición de poder y la consecuencia, por otro lado, de una ventaja material. Y siempre alrededor de la corrupción está el pacto de silencio. Es muy difícil que haya testigos o gente que se siga, porque esa lógica de complicidad es bastante fuerte. De algunos se dice que un buen corrupto debe aprender a mantenerse en la clandestinidad y simular su adhesión a las reglas del sistema. ¿Quién va a decir viva la corrupción? Ahí está el tema. Muy bien. En tema de persecución, voy a hablar más que 10 minutos, creo que no quiero, a las 6:30 acá, no quiero extenderme. Fíjate, hay dos temas previos en persecución. Nuestro Código Procesal Penal instituyó un proceso penal especial por razón de la función pública en los casos cometidos por funcionarios públicos con ocasión del ejercicio de su función, al que se han ido agregando diversas disposiciones legales en torno a la Contraloría, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la protección de altos funcionarios públicos en orden a la acusación constitucional y al aforamiento, y a las diferentes modalidades de agentes encubiertos, así como la falta de necesidad de autorización de imputación por la Fiscalía de la Nación cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos en delitos flagrantes o cuando se imputen cargos por delitos de organización criminal o bajo el imperio de la ley contra el crimen organizado. Ley complicadísima ahora, la ley 30.077, por las reformas de las leyes 32.108 y 32.138. Entonces están creando sensibles problemas. Hemos dictado no hace mucho una ejecutoria sobre dando a seguir más perfiles en el tema. Otro dato previo es que la persecución procesal de la corrupción requiere de pautas institucionales tanto de carácter orgánica procesal como funcionales procesal. La primera, orgánica, está en función a la configuración de diversas instituciones que dicen, de un lado,
de determinadas prerrogativas procesales o institucionales, inmunidad, acusación y aforamiento, y de otro lado, de las llamadas especialidades procedimentales en diversos ámbitos del proceso, con alteración o creación de determinadas reglas del procedimiento común o ordinario. Hay pues una serie de variables que más se están dando en la legislación que está al margen del Código Procesal Penal. Y eso es un dato que tenemos que tener muy presente. No voy a hablar sobre las prerrogativas procesales de los altos funcionarios públicos, la inmunidad y el aforamiento, o mejor dicho, ahora diremos, la inmunidad salió, diremos la acusación constitucional, ¿no es cierto? Lo que sí me parece importante es algo que ya hemos trabajado nosotros hace un mes, un par de meses. La prerrogativa institucional de los altos funcionarios tiene una vigencia hasta de 5 años, es temporal. Pero ¿cómo entender estos 5 años? La pregunta es, ¿qué sucede cuando la Fiscalía abre una investigación preliminar, porque lo tiene que hacer para poder formular acusación constitucional, y se demora tanto que transcurren 5 años? ¿Qué se hace? La opción que ha tenido la Fiscalía es decir, pasó 5 años, vaya al proceso común. Inhibición al proceso común. Nosotros le dijimos, nones. Hay un principio procesal que se llama perpetuatio jurisdictionis, o sea, jurisdicción perpetua. ¿Qué significa este principio? Que cuando cambia las situaciones con posterioridad a la incoación del proceso, estos cambios no pueden alterar el debido proceso o el proceso previo. Así de sencillo. Por tanto, si se abre ya una investigación preliminar y en el transcurso del tiempo, por razones 1000, transcurren 5 años, ya no es posible entender de que esa prerrogativa ya culminó, porque estaba vigente cuando se instauró el proceso y punto. Proceso instaurado estabiliza expectativas, si hablamos en términos funcionalistas, ¿ya? Eso es lo que hemos dicho, sí, ahora no hace mucho. Otro punto es la idea del fuero atrayente o visa atractiva. Cuando hay un aforado y hay no aforados en un mismo proceso o en un mismo suceso histórico, ¿no? Intervienen varios, unos aforados, otros no. El principio es que es atractivo, visa atractiva es el aforado jala a los no aforados. Ese es el principio fundamental, que nuestro código lo dice expresamente. Pero tenga en cuenta un tema, la noción de flexibilidad en las lógicas de acumulación, desacumulación de expedientes. Lo que se quiere buscar o conseguir es que se indague de la mejor forma posible y que el descubrimiento de la verdad sea factible y con el criterio siempre de rapidez, ¿no es cierto? O de celeridad, que es cumplimiento de plazos. Cuando por diversas situaciones un bloque de sucesos que pueden autonomizarse o son autónomos, pero por factor de conexión se unifican, es posible separar. Siempre y cuando hay un límite, como sabemos, creo que es el artículo
50 y tanto, 51, si mal no me acuerdo, por ahí del código. ¿Qué te dice que tú puedes hacer eso siempre y cuando esa posición, amén de evitar desde todo punto de vista complicaciones y demoras, sea factible y que no se perjudique la posición jurídica de los imputados, ¿no? O sea, siempre que sea necesario y que no haya ningún factor que importe para los imputados una lesión a su derecho al debido proceso. Punto. Creo que este es un tema que también tenemos que tener presente. En las causas, otro punto, en las causas contra funcionarios públicos se tienen, como ya he dicho, determinadas especialidades procedimentales. Y aquí tenemos la intervención de la Contraloría, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y también tenemos el problema, que algo ha pasado acá también, ustedes han visto, los llamados secretos de Estado, ¿no? Es un tema que siempre pasa. En materia de Contraloría, que es una institución de origen estadounidense, en Europa se denomina Tribunal de Cuentas, ¿no? Al final es lo mismo. Al final, aunque tiene algunas diferencias importantes. No solo la Contraloría es el órgano que cuando interviene realiza una auditoría de cuentas y un informe especial, que tiene el carácter de pericia institucional extraprocesal. Y hemos dicho que si uno considera que esa pericia, ese informe, tiene algunas limitaciones, uno puede ampliarlo, pedir que se amplíe, no nombrando un perito de repel, sino a la propia Contraloría. Hemos dicho eso. No se puede oponer oficialmente una pericia de repel a un informe de Contraloría. La parte, por supuesto, que tiene derecho a presentar su pericia de parte. Absolutamente cierto. Y también hemos dicho ahora que, como quiera que se le entregó a la Contraloría facultades sancionadoras, se creó un tribunal superior, que ese tribunal superior en los procesos administrativos fija una serie de criterios y hace y revoca y cuestiona, y en muchos casos dice que lo que hizo el informe especial es incorrecto. Entonces, nosotros hemos dicho, hay que mirar privilegiadamente lo que dice el Tribunal Superior, que expresa como última razón la posición de la administración. Con lo que eso no es vinculante para nosotros, pero ya te dice de que uno no puede decir, ha dicho la Contraloría, sí pues, pero un momentito, la resolución de la Tribunal Superior dice otra cosa. Eso ténganlo siempre bastante en cuenta. Lo interesante del reporte de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, es algo central que también es pericia, y que la ley ha creado lo que se llama el cuerpo de peritos informantes, ¿no? Ellos son los que... Porque la diferencia entre una pericia común y una institucional es que la institucional se hace a nombre de la institución, no del auditor gubernamental o del auditor tributario no, es a nombre de la institución. Y es la institución la que define quién va a ir al juicio, no el juez. La institución, dice, porque es pericia de la institución, no de una persona. Además dice, señor, no ha venido, por ejemplo, el perito médico legal o el auditor gubernamental está jubilado, ya no está, o se ha muerto. ¿Qué me importa? Que venga el auditor que me indique la Contraloría o que me indique el Instituto de Medicina Legal. No se hagan problemas, no se hagan problemas. Además, dentro de
la elaboración de estos informes que están muy formalizados se genera en los patrones de formación pericial de la pericia lo que se llaman papeles de trabajo. Ellos tienen internamente. Y lo que el perito es acude a eso. El perito acude a eso. Y con eso puede responder todas las preguntas y puede enfrentarse con éxito al perito de parte, etcétera, etcétera. Hay varios problemas que sí tienen que ver con las medidas instrumentales restrictivas de derechos y dentro de ella el levantamiento del secreto bancario y la intervención de comunicaciones. Hay una serie de problemas que aquí me parece importante por lo menos dejar sentado. En materia de secreto bancario, cuando es corrupción lo que se indaga, hay que reconocer que cuando los dineros están vinculados a estos delitos, constituyen siempre o por lo general productos del delito, producta exceleris, decomisables por principio. Y para hacerlo se autoriza por diversas vías el acceso a la información y documentos bancarios, financieros y comerciales, incluso también bursátiles. En estos delitos se entiende que los recursos pueden ser recursos públicos aún en cuentas bancarias del órgano público afectado o ya transferidos a cuentas privadas. Y también pueden ser recursos privados cuando el dinero es privado y está en cuentas privadas. El acceso en el primer caso, recursos públicos, es público. Acá no hay secreto bancario alguno. Se pide directa y motivadamente al órgano público concernido. Dinero público que está en la institución, en un banco, de la cuenta del banco, de la cuenta del órgano, no hace falta levantar el secreto bancario. Oiga, usted tráigalo. Porque acá no hay intimidad que valga, pues no es cierto. Público, público. Muy bien. El acceso en los dos casos restantes, públicos ya en cuentas privadas y dinero privado en cuentas privadas, ya sí requiere que si bien los actos pertenecen a la esfera pública, por los robos que ha habido, etcétera, ya pertenecen a la esfera pública, sin embargo, al ser de acceso público, pero aquí lo importante es que sí hay que acudir a levantar el secreto bancario. Y basta la sospecha razonable de comisión delictiva por el imputado. Hay una clásica sentencia que finalmente se expidió en Europa, el Tribunal Europeo en el asunto Podeschi versus San Marino, es un pequeño estado en Italia, ¿no?, que está dentro de Italia. En el año 2017, 18 de septiembre, señaló pues que no hay ningún problema que no implica una vulneración al debido proceso. Pero también hay temas de intervención de las comunicaciones. En relación al acceso a las comunicaciones telefónicas vía email, WhatsApp o uso de otras aplicaciones o instrumento de comunicación restringida, rigen o sustancian las mismas reglas que hemos dicho en el supuesto de levantamiento del secreto bancario. Porque puede tratarse, uno, de comunicación de actos públicos en ambientes públicos o en ambientes sociales privados de acceso libre a cualquier persona, así como de comunicación de actos públicos a través de equipos informáticos o telemáticos públicos de dominio público. Aquí no hay problema. Segundo, de comunicación de actos públicos en ambientes privados o íntimos, así como de comunicación de actos públicos solamente a través de equipos informáticos o telemáticos privados de dominio privado. Y tres, de comunicación de actos entre particulares, es decir, realizados sin la participación de un funcionario público, pero con indicios de delito de corrupción.
en ambientes privados o íntimos, así como de comunicación de tales actos a través de equipos informáticos o telemáticos privados de dominio privado. La esfera pública, tenemos que saber, a diferencia de la esfera íntima, privada y social, importan actos y contratos practicados con la intervención de agentes públicos. Toda la actividad negocial del Estado, así como los realizados por particulares, sin participación del agente público, pero directamente relacionados a la administración pública. Son actuaciones que generan un efecto jurídico material o inmaterial y son capaces de frustrar las expectativas de actuación honesta y proba por parte del agente público. Esto es lo último que se está trabajando en Europa en materia de lo que es intervención de comunicaciones, lo que son de incautaciones y luego lo que son decomisos. Y me parece importante que ustedes tengan presente cómo ya se está observando y cómo se hace una clasificación interna a los efectos de hacer este levantamiento y de obtener la información que se requiere para este tema. Creo yo que aún falta mucho por hacer, por definir en materia constitucional, en las investigaciones y pruebas en los delitos de corrupción. Porque casualmente las pruebas periciales, las informaciones documentales a partir de acceso a estas instituciones bancarias o todo lo que tiene que ver con los archivos es lo que ahora es el punto clave para poder llegar a un debido esclarecimiento de los hechos, para que las averiguaciones tengan éxito. Pero claro, el éxito de las averiguaciones está en función al cumplimiento de las reglas que protegen y garantizan al ciudadano, a su ámbito jurídico, y por tanto una democracia siempre debe de optar por seguir un proceso leal. Y un proceso leal es aquel proceso que respeta el conjunto de los derechos. Porque si cuestionamos este núcleo fundamental y somos lábiles al momento de determinar la legitimidad y la licitud de un acto de intervención pública, si esto se relaja, pues el problema ya es para toda la sociedad, porque antes se podría decir, vinieron por los malos y se los llevaron, acabaron con los malos, ahora vienen por los buenos y no sabemos qué hacer. Creo que nosotros los jueces tenemos esa grave responsabilidad de afirmar el imperio de la ley. Y ese imperio de la ley, desde una perspectiva de independencia, tiene que ser el faro que va a iluminar toda la actividad de un Estado que se reconoce como un Estado constitucional. Muchas gracias.